densidad, de distribución y morfología variable, sin correlato clínico, ¿no? No hay clínica aparente en estos enfermos. Pasamos, por favor. Y fíjense, esta es, por ejemplo, una disminución de volumen de la masa cerebral. Vean cómo, pues todo lo hemos visto. Estos giros laterales, este giro lateral, vean cómo es muy, muy profundo. La región temporal, el cerebelo con folias amplias también, muy profundas. Un sistema ventricular igualmente amplio en un hombre de 81 años y una mujer de 86 años. Pasamos, por favor. Los espacios perivasculares se pueden presentar como esta imagen, no confundir con patología parasitaria ni con quistes. Son lesiones muy características, de distribución igualmente muy característica, como son la comisura blanca anterior, la comisura posterior y el tallo cerebral. Y esto, bueno, pues sin duda contribuye, como ven ustedes aquí, a disminuir el volumen del espacio subaracnoideo adyacente a la sustancia cerebral. Pasamos, por favor. Ok, encontré esto en internet. Vean cómo entonces el cerebro va perdiendo esta alteración, esta movilidad en el agua, en la localización de la sustancia blanca. Y estas alteraciones del envejecimiento normal puede desarrollar estas alteraciones de hiperintensidad periatriales en la zona de la encrucijada, igualmente con espacios perivasculares amplios, como ven ustedes en esta zona, ¿no? Entonces tiene espacios perivasculares, algunas lesiones aquí desmielinizantes, costas coalescientes en la región de los atrios ventriculares. Pasamos, por favor. Las calcificaciones degenerativas, como sabemos, los núcleos grises de la base son dopaminérgicos. Esto quiere decir que tienen mucha función de actividad metabólica para el control de movimientos. En el globo pálido, en los núcleos caudados, y frecuentemente se pueden presentar como estas alteraciones en la intensidad de señal y en la densidad de la tomografía computada, con unos ventrículos laterales amplios y profundos. Vean cómo este giro lateral es muy amplio, muy profundo, y evidentemente la masa cerebral frontotemporal pues ha disminuido su volumen. Pasamos, por favor. En la enfermedad de Alzheimer hay alteraciones de la memoria por amnesia anterógrada y retrógrada. Estos pacientes olvidan eventos de la vida diaria, para qué sirven las cosas, confunden las. Y finalmente va apareciendo un deterioro más severo y progresivo. Pasamos, por favor. Se va a detectar atrofia del lóbulo temporal medial, que esto es cualitativo. Vamos a hacer también la volumetría de los hipocampos, podemos hacer espectroscopía, la secuencia Bolt que les platicaba yo al principio, la tractografía, un análisis segmentario y la morfología por los voxels en resonancia magnética. Pasamos, por favor. En PET-CT, las alteraciones funcionales preceden a la atrofia vista en los exámenes estructurales. Esto quiere decir que nosotros podemos en PET-CT predecir cómo le va a ir al enfermo. Desafortunadamente, pues no hacemos PET-CT como escrutinio para estas alteraciones. Sin embargo, bueno, en pacientes que han acudido con nosotros por dificultad en la concentración, pérdida de la habilidad para desarrollar tareas simples, para dibujar, etcétera, que han visitado inicialmente al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, al internista, y que alguno de ellos atinadamente pide hacer un PET-CT. Bueno, pues hemos visto que estos cambios funcionales
Es decir, otra vez que el metabolismo del 18-FDG ha disminuido en algunas áreas cerebrales, sobre todo en el lóbulo frontal. Y esto, nuevamente, precede a la atrofia vista en los exámenes, incluso por varios años. Quiere decir que si detectáramos nosotros por medio del PET-CT a todos los pacientes que en la actualidad tienen Alzheimer, probablemente les pudiéramos haber ofrecido una calidad de vida diferente. Tiene mucha sensibilidad y especificidad, como ven ustedes. Sin embargo, esto es inespecífico, puesto que también se ve en la hidrocefalia, en el Parkinson, en las vacas locas, en la enfermedad por infección de HIV. Pasamos, por favor. El patrón metabólico varía, depende del estadio. Obviamente en la demencia leve, pues hay un hipometabolismo en la corteza de asociación. Les platicaba yo que lo más frecuente es la región frontal. Aquí incluye al cíngulo porque saben ustedes que el cíngulo forma parte del circuito de Papez, la circunvolución del cíngulo, el cíngulo posterior. El cíngulo anterior se ha visto que está relacionado con pacientes, por ejemplo, que cometen suicidio o con conductas violentas en la región anterior. Y en el cíngulo posterior, la cuña y la precuña, bueno, pues hay cambios en el metabolismo que favorecen el olvido de cosas recientes. En la demencia avanzada, el hipometabolismo, prácticamente hay participación del lóbulo frontal con un hipometabolismo preservado en la corteza temporal, el putamen, el puente y el cerebelo. Como saben ustedes, el cerebelo era quien menos demanda de radiofármaco necesitaba, menos demanda de azúcar necesitaba para esta función motora gruesa que hace el cerebelo. Pasamos, por favor. Este es un deterioro cognitivo leve. Vean cómo en la gráfica del extremo izquierdo de la pantalla hay unos colores ahí como amarillo, naranja, azul, y luego en la de abajo es uno rojo, uno amarillo y uno azul. De forma tal que la columna de más alta, o sea, en la primera bloque de imágenes, lo que está en naranja es lo que está captando el radiofármaco y lo que estaría en azul pues es lo que está captando menos. Y asimismo en la imagen de abajo lo que está en el rojo es lo que está captando y lo que está abajo en el azul es lo que capta menos. Pasamos, por favor. Y aquí, bueno, pues vean la comparación de el estudio en Alzheimer, en la resonancia magnética, en el globo pálido, en el tálamo, en los núcleos grises, etcétera, en el lado derecho y lado izquierdo, y vean cómo se va presentando en una enfermedad de Alzheimer. Igualmente aquí en la gráfica está puesto en color rojo, en color amarillo y en color azul, ahora al lado derecho de la pantalla, y vean cómo cuando no hay captación está en 0, y así va subiendo a cuando está muy intenso en el rojo, pues es cuando está en los números altos, ¿no? De esta forma podemos nosotros ver y hacerlo gráfico, de forma tal que no es que yo diga, bueno, a mí me parece que sí está más brillante y que diga alguien de ustedes, no, pues a mí me parece que sí es menos brillante. Entonces, de esta forma, con están con más captación del radiofármaco. Y les decía yo a ustedes de raciocinio, de pensamiento, de cognición, de funciones mentales superiores. Y vean cómo aquí tiene apenas un poquito de captación y vean cómo toda la captación prácticamente es hacia atrás. Este es el giro postcentral
Recuerden ustedes que del giro central para adelante es frontal, es motor, y del giro central para atrás es parietal, con una parte aquí de este pequeño lóbulo occipital, y esta parte, bueno, pues es parietal, que es más sensitiva que motora, pero vean cómo todo lo motor prácticamente no tiene esta captación en el lado derecho, por favor. Hay algunas cosas sutiles en la enfermedad de Alzheimer, como la medida interuncal. El uncus, recuerden ustedes que es parte del lóbulo temporal, que es el gancho. Este es el uncus. Este es el uncus contralateral. Esto que estamos viendo aquí es la camisa hipotalámica, descrita ya por una gente muy connotada, que es el doctor Bernardo Boleaga, en el que le pone nombres para recordar las estructuras, y esta es la camisa hipotalámica de la camisa, es la vía visual, la corbata es el receso del tercer ventrículo, estos que son los tubérculos mamilares, bueno, corresponderían a la glándula mamaria de la camisita, y la vía visual del otro lado. Entonces, este es el sitio en donde está la sustancia perforada posterior. Este es el mesencéfalo, donde tendríamos que medir la distancia interuncal. Esta distancia interuncal es muy importante, de forma tal que cuando pasamos, por favor, de forma tal que, como ven ustedes, en el 65% de los pacientes, esta distancia interuncal, cuando es más allá de 30 milímetros, representa que hay un deterioro cognitivo evaluado morfológicamente. Pasamos. Y bueno, vean cómo el lóbulo, los cambios por déficit cognitivo. Pasamos, por favor. Vean cómo está aquí el volumen del... Otro tipo de demencia adulta en la gente adultos mayores representa a enfermedad vascular. Vean ustedes, bueno, pues aquí se desarrollan de señal que a la postre van a ser pérdida de volumen con áreas extensas de encefalomalacia. ¿Cómo vamos como saben ustedes, son disfunción de uno de los dominios cognitivos? Hay un deterioro progresivo de las habilidades, debilidad muscular múltiple, atrofias, etcétera. Y bueno, pues aquí mandan algunas recomendaciones en el colegio americano. Pasamos, por favor. Este, con muchos puntitos blancos, una lesión por daño isquémico en vasos simétrica, así se presentan estas lesiones por microangiopatía. Sobre todo el lóbulo frontal, a veces el lóbulo temporal, en forma asimétrica. Pasamos, por favor. Me dicen que no se escucha, ¿los demás sí están escuchando? Muy amable. Y bueno, la leucoariosis, que es el reblandecimiento y enrarecimiento de la sustancia blanca cerebral, 72, en las que el cerebro está blanco prácticamente, es una leucoencefalopatía subcortical que hemos... Vamos, por favor. Esta enfermedad de Binswanger es como la que vimos anteriormente, que son estas grandes lesiones con una mujer de 75 años con demencia
la memoria, a los sucesos recientes, trastornos conductuales, agresividad, apatía, euforia y depresión. Estos pacientes hay que cuidarlos porque muchos de ellos se suicidan. Como les decía a ustedes hace unos momentos, el lóbulo frontal medial o mesolímbica, suele haber conductas antisociales y bueno, pues en estos pacientes hay que cuidarlos bastante. Pasamos, por favor. Ahora la demencia vascular se ha reemplazado por enfermedad multiinfarto. La demencia vascular con la enfermedad de Alzheimer es un hallazgo muy común. Puede haber la leucoariosis que veíamos nosotros ahora, la leucoencefalopatía subcortical en sustancia blanca periventricular. Los factores de riesgo, bueno, pues lo dice su nombre, es leucoencefalopatía subcortical ateroesclerótica y o hipertensiva. Quiere decir que van a participar las dos cosas, ¿no? La hipertensión y los niveles altos de colesterol. Y puede generarse después de un evento vascular o tener lesiones silentes que cuando se da cuenta el médico o el familiar, pues ya es demasiado tarde para tratar a estos enfermos. Pasamos, por favor. Esta demencia vascular, que antes se llamaba multiinfarto, es un trastorno cognitivo-conductual que va a depender la severidad del tipo de vaso que está afectado y la región cerebral que ha sido implícita en esta alteración. Y puede dar, bueno, pues sin duda, alteraciones en la memoria, ¿no? Leve al inicio, habitualmente. Pasamos, por favor. En el PET-CT, el patrón metabólico, hay un hipometabolismo cerebral global con compromiso de estructuras corticales, subcorticales y el cerebelo con áreas múltiples de este hipometabolismo. Pasamos, por favor. Y fíjense cómo, bueno, pues este es un paciente con un PET-CT con 18 FDG y vean cómo en la gráfica de la medicina nuclear no hay prácticamente aquí nada de parénquima cerebral. Prácticamente no hay aquí ningún tipo de captación del radiofármaco, ¿no? Todo el cerebro derecho frontotemporal está blanco prácticamente. Aquí, pues un paciente operado, ya lo vieron ustedes aquí, con un hematoma residual, una lesión aquí, pues, con esta gran pérdida de volumen y esta retracción del cuerno frontal del ventrículo lateral. Pasamos, por favor. Oye, pasa la pantalla, pero. En el PET-CT, de la línea de la izquierda, es la cómo capta el. En azul no capta en la primera línea, y vean cómo en la segunda línea lo rojo es lo que sí capta, lo amarillo. Bueno, pues se ven aquí los parches de hipometabolismo en este paciente. Otras causas de demencia, bueno, pues sin duda los tumores, los hematomas, la hidrocefalia, los procesos, una lesión tumoral, una neoplasia frontal izquierda, que está interesando aquí los giros frontal superior. Paciente que es un hombre diabético con cefalea, se le olvidan las cosas y con algún trastorno de marcha de la personalidad y el lenguaje. Pasamos. Los hematomas subdurales, que son frecuentes en estos ancianos que cualquier cambio de presión, de gradiente de presión, llegar un poco la dura y sangrar en alguna práctica sin
sin un trauma. En los jóvenes, bueno, pues no hay demencia, pero recordar que agresivos ahora, ¿no? De estos que se paran de cabeza y hacen torsiones, etcétera. Bueno, pues estar la hidrocefalia normotensa, que sea incontinencia urinaria y esta marcha táxica, bueno, pues son pacientes con hidrocefalia o con hipertensión, habitualmente como terapéutica se les puede hacer una punción lumbar y extraer un dato para colocar una válvula de derivación y habitualmente les va muy bien a estos enfermos. Pasamos, por favor. Comunicante en la que pueden haber estas cosas y vean cómo, pues sí, evidentemente el cerebro no está tan dañado, no hay tantos puntos blancos, pero el sistema ventricular es amplio. Pasamos, por favor. Con grandes alteraciones, vean cómo tiene lesiones aquí en el tallo cerebral, lesiones de hiperintensidad periféricas, en el centro semioval, en el lóbulo frontal, la región periatrial, un cerebro muy, muy dañado. Pasamos, por favor. En la enfermedad de Parkinson, la distancia que se encuentra entre el núcleo rojo y la sustancia negra es la que a veces nos da el parámetro para irlo a buscar. Y bueno, pues este parámetro son 2 milímetros aquí de grosor de la pars compacta de sustancia. Hagamos nosotros un diagnóstico adecuado cuando hay o no enfermedad de Parkinson morfológicamente. Pasamos, por favor. Y bueno, recordar que estos enfermos, bueno, pues tarde o temprano van a desarrollar demencia, ¿no? Los pacientes con... en el Parkinson también, además del 18-FDG, se puede utilizar DOPA para estos pacientes, ya que son colinérgicos las lesiones que se van a buscar. Pasamos, por favor. Estos son algunos otros radiofármacos que se utilizan para receptores dopaminérgicos en el Parkinson, para receptores específicos, para buscar placas beta-amiloide, etcétera. Son los radiotrazadores que se utilizan. No todos estos están disponibles en todos los... Pasamos, por favor. ¿Qué pasa en el PET-CT en Parkinson? Pues hay una reducción del transportador en el núcleo caudado, en el putamen y en la sustancia negra, que ya la vimos, está entre el núcleo rojo y el haz piramidal. Y bueno, pues se puede considerar en estas tres entidades, en leve, moderado y avanzado, cuando el cociente de absorción del radiotrazador, el porcentaje es mayor o menor. Se va haciendo así y se puede ir calculando el tipo de alteración de Parkinson que se tiene. Pasamos, por favor. Y vean, este es un Parkinson. Vean cómo se ve esta captación. Otra vez en rojo es lo que está. Y vean cómo tiene aquí una captación del núcleo caudado y el núcleo lenticular. La sustancia negra prácticamente no es. Morfológicamente nos interesa también verlo aquí. Pasamos. Bueno, pues las coreas, ya saben ustedes que son alteraciones del movimiento. Frecuentemente hay alteración del núcleo caudado cuando los ventrículos aumentan de volumen, aplastan aquí por gradiente la corea. Las coreas habitualmente todas van a desarrollar un grado de demencia. Pasamos, por favor.
un Huntington, vean cómo prácticamente ya no existen, un poco de lenticular, como lo ven ustedes aquí, y los tálamos libres, ¿no? Casi todos ellos hacen demencia con corioatetosis. Fíjense este caso desafortunado de este chico con 24 años y con estas grandes alteraciones ya que se pueden observar aquí. Pasamos, por favor. En el proceso infeccioso, inflamatorio y la demencia, fíjense ustedes que el complejo de VIH-Sida, la infección viral más frecuente asociada con trastornos cerebrales y de la médula espinal, ya que un gran porcentaje de pacientes que tienen complejo VIH-Sida tienen en algún momento de esta enfermedad, en el trayecto de la enfermedad, alguna infección del sistema nervioso central. Pasamos, por favor. Vean ustedes cómo hay pérdida de volumen cerebral. El 100% de los pacientes, todos ellos, van a presentar esta atrofia cerebral progresiva y, por ende, van a terminar con el cuadro del complejo demencia-sida. Este es un hombre de 35 años, desafortunadamente. Hace 2 años, con un síndrome de demencia progresiva. Todos ellos, el 100%, van a hacer estas alteraciones. Pasamos, por favor. Y vean cómo va aumentando progresivamente los cambios. Pasamos. De esta forma, con ventrículos amplios, con lesiones hiperintensas periventriculares, sobre todo, lóbulo frontal. Pasamos. Los niños con SIDA, complejo, alteración de ganglios basales, y van perdiendo volumen cerebral. En la espectroscopía de protones, otra de las herramientas funcionales de la resonancia magnética, la colina prácticamente no está afectada, pero luego hay incremento tienden a regenerarse sustancia blanca y después otra vez vuelve a haber estos cambios, ¿no? Como que son oscilantes los cambios de la salud de la neurona con el complejo de demencia, sí, infección de citomegalovirus, pues evidentemente pierden diferentes partes del cerebro. Otra vez en la espectroscopía por resonancia magnética hay la muerte y su disfunción y por ende pues van perdiendo esta habilidad y van desarrollando demencia estos pacientes. Pasamos, por favor. Un hombre de 70 años con movimientos mioclonales, la ataxia, una demencia rápidamente progresiva, encefalograma. Este paciente, vean cómo tiene esta hiperintensidad aquí de los tálamos, sobre a las áreas posteriores y los núcleos lenticulares, aquí muy cerca al pulvinar. Pasamos, por favor. Mani, yo nunca he visto uno, son los bebedores de vino rojo, es un proceso insidioso, hacen demencia todos ellos, y hay lesiones de cuerpo calloso. Pasamos, por favor. Esta es una diapositiva que me regaló el doctor Boleaga. Yo nunca he visto un caso, pues ahí hay lesión del cuerpo calloso y estos pacientes van desarrollando también demencia. Pasamos, por favor.
En las demencias por lo que hemos llamado las demencias alcohólicas, este síndrome da mayormente en las áreas de unión temporoparieto frontal hacia la región del cíngulo posterior, y estos pacientes hacen estas grandes demencias. Hay lesión de ganglios basales de tálamos, sobre todo del tallo cerebral, y la región periacueductal es más atrás estas lesiones, ¿no? Y se acuerdan de los cuerpos mamilares que estaban en la camisa hipotalámica. Van a ver cómo los cuerpos mamilares juegan un papel muy importante en esta patología. Pasamos, por favor. Y es demencia alcohólica por deficiencia de tiamina, un Wernicke-Korsakoff visual, el tercer ventrículo y los tubérculos mamilares. Y vean cómo esta gran hiperintensidad de tubérculos con alcoholismo crónico y con la clínica de una alteración de Wernicke y Korsakoff. Entonces, todos estos son más posteriores. Puede ser aquí o puede ser acá atrás, adyacente a la lámina tectal del mesencéfalo. Pasamos, por favor. Bueno, se hace la memoria, se llaman CA1, CA2, CA3 y CA4. Esto quiere decir del hipocampo, y entonces era cuerpo de Amonis 1, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este pliegue de cerebro aquí, hacer un doblez. Normalmente el cerebro tiene 6 capas, aquí se pierden corteza cerebral, y esto le hace muy sensible a los sanguíneos en estos pacientes. Pasamos, por favor. Y vean cómo a lo largo del 18 meses y en el estudio de 36 meses, vean cómo el hipocampo, como a los 18 meses va disminuyendo, pero vean el cambio dramático e importante en este acercamiento a los de ir teniendo un seguimiento de estos enfermos. Pasamos, por favor. Otra cosa importante de las herramientas. Esta es una espectroscopía de protones en las que el primer pico, aquí, está el lactato y los ácidos grasos. Este lactato le han llamado a la espectroscopía de protones como el bueno, el malo y el feo, haciendo un acercamiento a la película con este mismo nombre. El bueno es el N-acetilaspartato, que es la salud de las neuronas y la integridad de ellas. El malo es el lactato, que se presenta aquí en este pico inicial, en el número 1 de la gráfica. En el número 2, el N-acetilaspartato, que es el bueno. Es el malo, el bueno. Y este es el feo es el lactato. El bueno es el hipocampo. Y el malo es este tercer pico que está aquí. Esta es la síntesis de la membrana celular. Cuando esta está elevado, que es el pico de colina, quiere decir que hay una réplica celular. Habitualmente lo único que replica celularmente son los tumores. Entonces, cuando hay este pico alto, este pico bajo y este pico elevado, se conforma la tríada del bueno, el malo y el feo, en el que el malo es la colina, que sube la colina, baja el N-acetilaspartato y sube el lactato por necrosis. Pero este es el caso de demencia, estamos hablando de demencia, en el que se dan la espectroscopía de protones de los hipocampos y del cíngulo posterior. Recuerden entonces que el cíngulo posterior forma parte del circuito de Papez. En estos pacientes, pasamos por favor, en estos pacientes los picos, pasamos la siguiente por favor. En estos pacientes los picos de N-acetilaspartato van bajando un poco y hay incremento de el pico del mioinositol. Este mioinositol es el que da los trastornos cognitivos.
Entonces, cuando veamos estos pacientes con un pico más alto de mioinositol, vamos a estar haciendo un diagnóstico de demencia o de alteraciones cognitivas en estos pacientes. Pasamos, por favor. En el SPECT, bueno, pues el SPECT es la emisión por protón único en la tomografía computada, y estos se ven en forma aguda. Esto son estudios que se del radiofármaco, y bueno, pues se utiliza así en forma muy rápida. Y bueno, pues también se pueden ver estas alteraciones, como en medicina nuclear, de la captación de los diferentes fármacos. Pasamos, por favor. Hay ahora fusión ya en México, ya es un método híbrido, se hace la resonancia, se hace la cerebro para próstata, para mama, en las que se puede hacer la fusión de ambas tomas para hacer el diagnóstico clínico de estos pacientes. Pasamos, por favor. Otra vez el cerebro normal, pasamos. Bueno, pues, ¿qué pasa en el PET de demencia? Bueno, 70 años con dificultad para la concentración, desorientación en lugar y espacio, con una escala que se pide hacer a los pacientes, que es el Mini-Mental, con puntuación normal aquí en este paciente, y pues con una alteración focal frontoparietal. Pasamos, por favor. Presentar estas alteraciones en el Alzheimer, otra vez lo que está de la gráfica de la captación, y cuando no hay captación. Entonces vean como en este caso prácticamente no hay captación aquí, hay un poco de captación aquí de la región parieto-occipital, pero vean en un sujeto normal como pues prácticamente todo está captando en forma normal, que es la región temporal y la región del cerebelo en la que no hay esta alteración. Pasamos, por favor. Con paradigmas para la resonancia magnética funcional. Esto es la activación por el BOLD que platicábamos al principio. Que van a tener mayor actividad funcional. Es decir, si yo le pido al enfermo que toque su mano izquierda, el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique, para ver el área de asociación prefrontal, o le voy a decir que hable en silencio o que cuente paradigmas. Entonces yo le voy a decir al paradigma al paciente. Entonces, y le dijeron, bueno, pues ahora piensa que vas a ir a comprar zapatos. Y bueno, se le prendió una gran parte del cerebro, ¿no? Con esta emoción que tenía la investigación. Se utiliza mucho para los trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, en el que los centros de saciedad se van prendiendo cuando el paciente ingiere alimentos carbohidratos, y se van prendiendo los centros adyacentes para fines de investigación. Pasamos, por favor. Pues también hay demencia infantil, es la pérdida progresiva de los conocimientos que ha adquirido el pequeño. Pasamos, por favor. Hay algunas alteraciones como las enfermedades degenerativas, como el Wilson, como la enfermedad de Harlem-Borden-Spatz, los acúmulos de hierro, etcétera. Pasamos, por favor.
Y esta es la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Harlem-Borden-Spatz, alteraciones metabólicas, que se ha descrito esta que es el de ojo de tigre. Pasamos, por favor. Y bueno, pues eso es todo. No sé si quieran hacer algún comentario. Muchas gracias, doctor Al Villegas. contrario, Excelente su presentación. qué gentil. Y bueno, tenemos algunas felicitaciones por su presentación, la doctora Denise Díaz. Eh, Tengo tres preguntas. ¿Existe un tratamiento farmacológico específico para la demencia vascular? Para la permeabilidad vascular y después sustento aún científico, los vasos de sopa de letras, etcétera, para ir disminuyendo. Coordinando los movimientos, pero no hay, que yo sepa hasta ahora, ningún. Les va a avisar, habitualmente puede ser infarto o hemorragia, y cuando cerebral que pueda ser tratada, o la misma hidrocefalia que pueda ser tratada. ¿Qué examen de imagen PET-CT, espectroscopía nos recomienda? Campos para ver el bueno, el malo y el feo. Saluda, excelente presentación, doctor Villegas. Gracias.
El doctor Gustavo Maldonado. Buenos días, doctor. Puede hacer un diagnóstico precoz en personas jóvenes o ya es Sí, una... pues cuesta mucho dinero hacer un PET-CT por fármaco con una concentración de 11 milicuris, probablemente 10 milicuris. No captaba en las áreas frontales el radiofármaco. Paciente diagnosticado con Alzheimer, el familiar tendría de pérdida por atrofia cerebral, de